Buenos días, iglesia. Que el Señor sea hoy dándonos una hermosa palabra. Seamos saliendo de aquí llenos de la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en Éxodo. Y vamos a estar hablando del clamor de los hijos de Dios. ¿Cuántos han clamado al Señor a lo largo de su vida? Amén. Todos hemos clamado en algún momento, ¿cierto? Todos hemos elevado esa oración como desesperada al Señor. Éxodo 2, 23 y 24. Dice la palabra así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Amén. El contexto de esta historia es cuando está el pueblo de Israel allí en Egipto, antes de que llegara Moisés a sacarlos de esa esclavitud. Y el pueblo de Israel estaba, cuando llegaron, José, acordémonos que José tuvo una visión de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿se acuerdan? Y que él, por misericordia y por gloria de Dios, llegó y le dijo al rey todo lo que había soñado y lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y el rey lo nombró a él para que hiciera esa tarea. El pueblo, él trajo a su padre, a sus hermanos, que eran como 70 personas en ese momento. Los trajo para Egipto y vivieron en la parte de arriba de Egipto, en la parte de Gosén. Amén. Pero ¿qué dice esta palabra? Dice que aconteció que después de muchos días murió ese rey que conocía a José. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Pero por qué resultaron gimiendo? Resultaron gimiendo porque el pueblo de Israel creció tanto, fructificaron, se multiplicaron. Y a los egipcios les dio terror, les dio miedo los hijos de Dios. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que conocen a alguien y ese alguien como que retrocede, como que les da miedo, como que sienten algo de parte de Dios. Es porque nosotros somos hijos de Dios. Es porque somos escogidos de Dios. Es porque somos esos hombres y esas mujeres que Dios escogió. Así le pasó al pueblo de Israel. Fueron escogidos, se multiplicaron, fructificaron, pero resultaron esclavizados. Ellos se idearon, los egipcios se idearon cómo detener al pueblo de Israel. Y después de que se fructificaron, que se llenó la tierra, los egipcios pusieron sobre ellos comisarios de tributo. Ustedes saben qué es un tributo. Les tocaba pagar antes. Les pusieron comisarios para que, aparte de que estaban esclavizados, les tocaba dar algo de dinero. Amén. Les hicieron servir con dureza. Les amargaron la vida con dura servidumbre. Ordenaron que las parteras mataran a los bebés recién nacidos. Duro, ¿cierto? Que nos maten un hijito. Construyeron 2 ciudades para los egipcios. 2 ciudades. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pasó? ¿Cuánto tiempo creen que pasó del versículo 1:1 al capítulo 2, 23? Yo creo que pasó bastante tiempo, porque construir 2 ciudades, ¿cierto? Siendo esclavos, tuvo que haber pasado mucho tiempo. Y si usted lee el capítulo 1 de Éxodo, se va a dar cuenta que en ningún momento
hubo una oración chiquita. Hubo de pronto nombrar a Jehová. Porque ¿qué pasa cuando viene a nosotros unas circunstancias? Nosotros nos ajustamos a las circunstancias. Eso le pasa al ser humano. Nos ajustamos, ese pueblo se ajustó a lo que estaba viviendo. Esto me tocó vivir, esto fue lo que Dios planeó para mí, porque esa es la idea de todo ser humano. Dios me lo mandó. Tengo que vivirlo porque hasta que Dios diga, ¿hasta cuándo? Dice allí en el Salmo 13:1 que David decía, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado personas, han orado por personas, y sé que también muchos les ha dicho, ¿hasta cuándo el Señor me tendrá en esto? ¿Hasta cuándo el Señor permitirá esto? Porque tenemos ese concepto de que es Dios el que nos manda los malos ratos. Que es Dios el que nos manda la situación, la circunstancia, la pobreza, el divorcio, el alcoholismo, la drogadicción. Es Dios. ¿Hasta cuándo? No sé. ¿Hasta cuándo? ¿Pero qué es clamor? Clamor o clamar es un grito de auxilio. Es una expresión de angustia profunda. ¿Y qué puede pasar dentro del cuerpo de un ser humano cuando nosotros clamamos? ¿Qué puede pasar? Las emociones se alborotan. ¿Cuántos hemos orado en angustia, en preocupación? ¿Cuántos hemos orado exigiéndole a Dios? ¿Cuántos hemos orado diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos hemos orado con ansiedad, con depresión? Hemos entrado en esas escalas emocionales simplemente porque nosotros clamamos de la forma incorrecta al Señor. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Por eso durante un capítulo, nadie se dio cuenta que ellos eran creyentes. Y así nos pasa a nosotros. Andamos en los peores problemas. Andamos 1000 años orando por alguna circunstancia y nadie se da cuenta que nosotros somos creyentes. Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de mostrar la presencia de Dios en nosotros. ¿Sí se ve la presencia de Dios en nosotros? Esa es la pregunta. Nosotros necesitamos aprender a clamar. Pero preguntémonos algo, ¿por qué el Señor espera tanto? ¿Por qué Dios espera hasta las últimas circunstancias, hasta que, mejor dicho, estoy de aquí clamándole al Señor? ¿No será que el Señor espera que se forme dentro de nosotros y en nuestro ambiente un momento espiritual, algo espiritual necesario para que Él pueda responder la oración? Porque mientras nuestras emociones estén alborotadas y mientras haya incredulidad en nuestro corazón y mientras haya la quejadera de que hasta cuándo el Señor no ve en mí un candidato para responder mi oración. Necesitamos preocuparnos por eso, que el Señor vea en mí un candidato para recibir una respuesta de Él. Es algo sobrenatural. Amén, mis hermanos. Entonces el Señor espera que haya una condición espiritual para poder venir. Cuando ellos ya empezaron a clamar, cuando ya empezaron a pedir el auxilio, fue que Él dice la palabra, escuchó a los hijos de Dios. El Señor escuchó a los hijos de Dios y escuchó su clamor. Esa es la condición espiritual, la primera que necesitamos entender, que nosotros sin Dios nada podemos hacer. Necesita Dios vernos desarmados, totalmente desarmados.
Que mis respuestas, que todos mis planes, que todo lo que yo de pronto dije que yo puedo salir adelante en esta situación, yo puedo hacer esto, yo puedo mover por acá, puedo mover por allá y salir de la situación cuando estemos desarmados totalmente, que nosotros comprobemos que nada me funcionó, es el primer paso para que Dios diga, allá está Consuelo, ahora sí la estoy escuchando, ahora sí la estoy escuchando. ¿Por qué? Porque perdí ya todas las oportunidades que yo misma me proveí. En ese momento el Señor pone su oído para que nosotros podamos escuchar su voz verdaderamente. Así que vamos a estudiar qué condición espiritual necesitamos nosotros para que se termine ese clamor. Para que cuando yo ore el Señor responda rápido esa oración. Necesitamos nosotros entrar en ese plan de Dios, en esos pensamientos de Dios. Necesitamos entrar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a ir a Romanos 8:13. 8:13 y 14. ...13 y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si es nuestra alma la que nos está gobernando, si son nuestras emociones alborotadas, si es nuestra angustia la que nos está dominando, pierdo, porque dice que moriré si yo me dejo gobernar por mi propia carne. Pero ¿qué dice también? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu, ese Espíritu está con mayúscula. Lo que quiere decir que no depende de mi espíritu, depende del Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu yo hago morir mi carne con la ayuda del Espíritu Santo, si yo me conecto, si mi espíritu se conecta con el Espíritu Santo, voy a lograr que esa carne no me domine y que mis emociones no se alboroten, sino que yo tenga ese dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos expresar amor y no tener dominio propio. Dice amor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de poder y de dominio propio. Son tres cosas que el Señor nos da en ese versículo. Tienen que ir acompañadas. Entonces el Señor necesita que nosotros podamos morir. Ahí en el versículo capítulo 9:1, de ahí mismo de Romanos, dice la palabra: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da testimonio. El Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te recuerda la palabra. Está el Espíritu Santo a través de la conciencia. Puede que yo no quiera obedecer a Dios, puede que yo quiera buscar mis soluciones, pero el Espíritu Santo siempre a través de la conciencia nos va a hablar. A través de la conciencia nos va a hablar. Amén. Otra, vamos a ir a Juan 15:5. Juan 15:5, otra condición espiritual. 15:5, dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué es la vid? Es el arbolito, ¿cierto? ¿Y qué son los pámpanos? El fruto, ¿cierto? O sea, nosotros. ¿Quién es la vid? El Señor. Nosotros los pámpanos. ¿Y qué dice acá? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará. ¿No te has sentido seco? ¿No te has sentido que no fructificas? ¿No has sentido que estás como caminando sobre terreno árido? ¿No has sentido que el Señor no te responde las oraciones? Si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Si permanecemos en esa vid, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Aquí está mal escrito, y os será hecho. Si permanecéis en mí, si yo permanezco pegadita del Espíritu Santo, voy a dar mucho fruto. Si yo permanezco ahí ahí pegadita al Espíritu Santo, puedo pedirle lo que yo necesito. ¿Y qué dice? Será hecho, será hecho. No tengo que pasar por ese clamor, por esa intercesión que es dolorosa, porque en los sentimientos alborotados duele. Estamos desorientados. Los sentimientos alborotados son desorientados. Amén, mis hermanos. ¿Qué otra condición espiritual necesitamos? Que suframos una conversión genuina. Vamos a ir a Juan 16:8, ahí adelantico. Juan 16:8 al 12. Dice la palabra: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Amén. El Señor nos muestra aquí dos cosas importantes. El pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad, mi hermano, es pecado. No creerle a Dios es pecado. Y eso nos aparta del Espíritu Santo. Eso apaga al Espíritu Santo. La incredulidad hace que el Espíritu Santo retroceda. La incredulidad hace que el Espíritu Santo se sienta como detenido para darnos una respuesta. Y otra cosa importante, el juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya fue juzgado Satanás, mi hermano. Convénzase de eso. Satanás no tiene poder sobre la iglesia. Nosotros tenemos autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Sean grandes, sean pequeñas, sean monstruosas, sean como sean. Tenemos la autoridad sobre las fuerzas del enemigo. No tiene por qué Satanás. Dele un aplauso fuerte al Señor, mi hermano. El enemigo no tiene por qué ganarnos la batalla. No tiene por qué ganarnos la batalla. No tenemos por qué durar 1000 años clamando. No tenemos por qué decir, Señor, ¿hasta cuándo? No tenemos que hacerlo, porque el enemigo ya fue vencido. No va a ser vencido. Ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo resucitó, bajó a las profundidades del infierno y allí le demostró al cielo, a la tierra y al infierno que Él fue vencido. Así que, hermano, si está enfermo y está clamando por esa enfermedad, no le diga al Señor hasta cuándo. Reprenda ese espíritu inmundo y échalo fuera. Échelo fuera. Si el enemigo está robando nuestras finanzas, ate ese espíritu inmundo de robo y échelo fuera en el nombre de Jesús. Si hay divorcio, si hay problemas en su casa, si hay contienda, ate ese espíritu inmundo. Usted tiene la autoridad para hacerlo. Cada uno de nosotros tiene la autoridad para enfrentarnos, así como David se enfrentó a ese gigante y no tuvo miedo. Antes le dijo, ¿quién es este incircunciso?
¿Quién es este? Así tenemos que decirle al enemigo, ¿quién es usted, diablo mentiroso? Y echarlo fuera de nuestra casa, echarlo fuera de nuestras finanzas, echarlo fuera de la vida de nuestros hijos. Tenemos la autoridad. No acepte más, hermano, no acepte más la obra del enemigo, no la acepte más, porque ya fue vencido. Amén. Vamos a ir a Efesios 4:23. Dice la palabra así. Bueno, antes de eso, porque ese es del otro punto. El Señor necesita que nosotros podamos ser convertidos en hijos de Dios. Necesita Dios que nosotros podamos pasar por ese proceso de cambio, que nosotros podamos dejar el pecado, que nosotros podamos dejar aquello que nos domina. También usted tiene la autoridad, mi hermano, para, si esa área lo está dominando, no lo permita más, no lo permita más. El Señor nos llamó a santidad, el Señor nos llamó a tener una verdadera conversión, el Señor nos llamó a no tener más el enemigo en nuestra vida. Efesios 4:23, ahora sí leámoslo. Dice la palabra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, ¿qué tiene que cambiar? Nuestra forma de pensar. ¿Cuántos dardos le recibimos al enemigo en nuestra cabeza? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambie su forma de pensar, piense en la palabra, piense en las promesas, piense en la victoria. Somos más que vencedores, el Señor está ahí, Él no se ha ido. Pase lo que pase, situación que estés viviendo, no importa. Si te sientes abandonado, si te sientes avergonzado, sepa, hermano, que el Señor está ahí, nunca se ha ido. Nunca se ha ido, porque el Señor lo dice, no te dejaré, no te desampararé. En cualquier situación el Señor está ahí esperando que nosotros le clamemos a Él. Le clamemos y le creamos a Él, que dejemos de clamar en nuestras fuerzas y podamos clamarle al Espíritu de Dios para que nos ayude. Amén. Y vestidos del nuevo hombre. Tienen que haber cambios, hermano. Si nos vestimos de harapos, tenemos que vestirnos de ropas blancas, de ropas de santidad, creados según Dios. ¿Cómo nos creó el Señor? ¿Será que el Señor nos creó entre sus propósitos con tantos problemas? No. ¿El Señor nos creó para que el pecado nos persiga? Tampoco. Pero sí, Él tiene un diseño. Y dice la palabra que alcancemos la estatura de Cristo. Ese es el diseño de Dios. Estudie la vida de Jesús. ¿Cómo se comportó Jesús? ¿Cómo fueron las respuestas de Jesús? Y compórtese como Dios lo diseñó. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, Dios quiere que seamos de verdad hijos de Él. Si decimos mentirillas, estamos mintiendo. Mentira grande o mentira chiquita es mentira delante de Dios. Y Él dice que nuestro hablar sea sí o nuestro hablar sea no, dice la palabra. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, sí se nos puede saltar la chispa en algún momento, pero no se aire, porque cuando hay ira, somos capaces, o la persona es capaz hasta de matar. La persona puede tener reacciones demasiado fuertes, porque así es la ira. La ira no mide lo que está haciendo, la ira no mide las consecuencias de las cosas. Simplemente la ira actúa. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, mi hermano. Muchos divorcios, ¿sabe por qué son? Porque no somos capaces de hablar. Porque nos guardamos ese enojo, no queremos perdonar. Muchos de los divorcios
son por esa razón, porque no queremos dejar nuestra posición. Ni deis lugar al diablo. El Señor nos lo está diciendo. No le dé lugar al diablo, no le dé papaya. No le dé papaya al diablo, porque él ya fue vencido. El que hurtaba, no hurte más. Hay muchos que sufren de eso. Se cogen lo que no es de ellos, de escondidas. Ay, pero si era un lápiz, eso es robo. Eso es robo, un lápiz. Roban la honra, los chismeríos. Eso es robarle la honra a una persona. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabajemos, busquemos la provisión, y si hay necesidad en alguna persona, ¿por qué no darle una libra de arroz? ¿Por qué no invitarle un almuerzo? ¿Por qué no invitarle a una salida? Y dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo estamos hablando nosotros? Dios necesita que verdaderamente seamos convertidos a Él genuinamente, que seamos cristianos genuinos, no de ratico, sino que hayan en nosotros frutos de arrepentimiento. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántos se han subido a un Transmilenio en estos días que hablan tan horrible? La gente habla tan horrible en estos tiempos que yo creo que hasta uno siente, que yo hasta dije, me voy a comprarme unos taponcitos para mis oídos, porque es que hablan tan inmundo, hablan muy feo, con unas vulgaridades y unas palabras sucias, horribles. ¿Qué otra condición espiritual el Señor necesita encontrar? Entender que Él no nos dejará. Isaías 41:10 que dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Isaías 43:1-4, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. El Señor está ahí, hermano. Nosotros necesitamos convencernos de que la presencia de Dios está con nosotros. Necesitamos tener esa comunión con Dios. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. Así como conocemos al esposo, a los hijos, ¿cómo nos van a responder? Con 2 piedras en la mano a lo mejor, ¿cierto? Groseros. Así como los conocemos a ellos y más bien como que callamos y yo no digo nada. ¿Cierto? A muchos nos pasa. Así como conocemos a nuestra familia, ¿usted ya conoce al Espíritu Santo? ¿Conoce el carácter del Espíritu de Dios? ¿Qué piensa el Espíritu cuando usted miente? ¿Qué piensa el Espíritu Santo cuando usted es orgulloso? ¿Qué piensa el Espíritu Santo cuando yo robo? ¿Qué está pensando el Espíritu de Dios? Cuando yo conozco a una persona, trato de no ofenderla en nada. ¿Es verdad? Yo trato de no ofender a nadie si yo conozco el carácter de la persona. Necesitamos hacer amistad con el Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué es libertad? No es libertinaje, no es libertad para hacer lo que yo quiero. Hay la libertad del Espíritu. Hay libertad para que el Espíritu se pueda manifestar. Hay libertad para que el Espíritu pueda abrir nuevas puertas. Hay libertad para que el Espíritu me pueda corregir, para que el Espíritu me pueda instruir, para que el Espíritu me pueda redarguir, que me muestre aquello que yo creo que estoy haciendo bien, que me muestre que yo respondí feo, que me redarguya el Espíritu de Dios. Pero si hay incredulidad en nosotros, el Espíritu Santo no va a hacer nada de esas cosas. Nosotros apagamos al Espíritu Santo. Nosotros lo apagamos, le cerramos la boca al Espíritu de Dios.
Lo mandamos callar cuando no obedecemos. Necesitamos conocer al Espíritu de Dios, mis hermanos. Necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios. Malaquías 3:18. Dice la palabra: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Discerniréis la diferencia. Tú te vas a dar cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Quién es el que le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Porque Dios sí hace diferencia entre el impío y entre los hijos de Él. Dios sabe quién es su hijo. Dios sabe que si tú eres su hijo, te va a corregir. Que si tú eres su hijo, te va a instruir. Él lo sabe. Pero al del mundo, el Señor más bien los abandona en sus propios pecados. Porque todos escucharán la palabra, dice la Biblia. Todos escucharán la palabra y ninguno va a tener excusa de decir yo no escuché. Todos van a escuchar la palabra del Señor. Así que aquel que no va a obedecer, simplemente el Señor se hace a un lado. Amén, mi hermano. Vamos a ir a Romanos 8:26. Dice la palabra así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor sabe perfectamente en qué áreas somos débiles. Y Él nos hace fuertes en nuestra debilidad, dice la palabra. Si estoy dispuesto, el Señor lo hace. Me da las armas. Me da las armas para que yo pueda vencer. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que no entendemos, pero que está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. Por eso perdemos el tiempo cuando clamamos a la loca, cuando clamamos con nuestros sentimientos y nuestras emociones alborotadas, sin pensar en Dios, sin pensar en su palabra, sin pensar en la respuesta de Dios. Perdemos el tiempo. Pero cuando nosotros tenemos una verdadera actitud, viene el Espíritu Santo y nos ayuda a interceder por aquella petición que tú tienes. Porque pedimos, dice la palabra, ¿cómo conviene? No lo sabemos. Nosotros pedimos lo que nos conviene, ¿cierto? Pedimos esa respuesta. Pero el Espíritu de Dios intercede. Y tal vez en esa respuesta el Espíritu está diciendo, no le responda. No respondas todavía, Señor. Necesita un poco más de tiempo, Señor. No respondas esa oración, Señor. Necesita cambiar su carácter, Señor. No le respondas todavía. O respóndele, Señor. Ya está listo para la bendición, Señor. Dale, Señor, esa respuesta. Sánalo, Señor. Restaura su hogar. Restaura a su hijo, Señor. Sácalo de la droga. El Señor lo va a hacer. Cuando nosotros oramos como Dios quiere, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Dios sabe por qué el Espíritu Santo pide como ese placito. Porque Él escudriña los corazones. Y en ese escudriñar entiende por qué el Espíritu intercede de una forma diferente. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. En Ezequiel, el capítulo 1 y 2, el Señor nos enseña que Ezequiel era un sacerdote. Y tal vez allá en Babilonia, donde ellos también estuvieron cautivos, a lo mejor se sintió frustrado, porque templo no había,
Sinagoga no había. ¿Cómo iba él a desarrollar ese ministerio de sacerdote? Pero el Señor le cambió los planes y le dijo: ahora va a ser profeta y le va a hablar a este pueblo rebelde. Nosotros tenemos muchos planes, mis hermanos, muchos planes tenemos. Y a lo mejor el Señor nos voltee la, ¿cómo se dice? ¿La qué? La torta. Tal vez nos voltee la torta y le diga: no, si quieres ser adorador, listo, pero primero va a ser ujier. Porque el ujier, ¿ustedes saben qué es el ujier? Los que no han sido ujieres les recomiendo que entren de ujieres. Tenemos que ser preparados, pasar por el fuego muchas veces para poder venir a ministrar aquí adelante. ¿O quiere ser ujier? Primero vaya y trabaje con los niños. Vaya, mire a ver cómo es lidiar con los niños para poder lidiar con los adultos. El Señor sabe cómo hace sus cosas. A Ezequiel le volteó la torta y lo mandó como profeta. Así que nosotros también tenemos que estar en esa disposición de poder cambiar los planes. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, ¿quién me va a condenar si Cristo pagó un precio por mí? Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos 2 intercesores, mi hermano. No pierda el tiempo en sus clamores, de pronto fuera la voluntad de Dios. Tenemos 2 intercesores, el Espíritu Santo y Cristo interceden por nosotros. Solamente estemos dispuestos para el Espíritu. Estemos dispuestos para el Espíritu. Y vamos a ver que el Señor va a hacer una obra hermosa en cada uno de nosotros. Muchos van a recibir sanidad. Muchos van a recibir la restauración. Amén. Dale fuerte al Señor el aplauso, porque Él es el que lo va a hacer, mi hermano. Fuerte ese aplauso. Vamos a recibir la restauración de nuestra vida, la sanidad de nuestro familiar, la restauración de nuestro hijo que está en la droga, aquel divorcio. Va a haber una restauración, Dios lo va a hacer, pero hagamos las cosas como Él quiere guiarte. Déjate guiar por el Espíritu. Ponte en pie, por favor, el grupo de alabanza, por favor. Si tú has actuado en incredulidad, mi hermano, si has pecado en incredulidad al Señor, si no le has creído al Señor de alguna manera, si has tú querido hacer las cosas como tú quieres, pasa aquí adelante y díselo al Señor, mi hermano. Pasa aquí adelante y derrama tu corazón delante de Él y di: Señor, ayúdame, Señor, quiero creer en ti, quiero conocer tu Espíritu Santo, quiero, Señor, ser ese intercesor, Señor, quiero conocer el carácter de Cristo, Señor, ayúdame, Señor, hoy me dispongo. Levanta tus manos al cielo, dile: Señor, ayúdame, Señor, perdóname el pecado de incredulidad, Señor. Perdóname ese pecado, Señor. Ayúdame a ser esa mujer de fe, ese hombre de fe, Señor. Ayúdame a ser esa persona que tú ya diseñaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ayúdame, Señor, a vencer el pecado, a vencer en aquella área que me domina, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios. Hoy el Señor está en este momento aquí y Él quiere que tú entiendas que Él no se va a ir. En ningún momento de tu vida te va a abandonar. En ningún momento de tu vida te va a decir no. Solamente cuando te convenga el Señor te va a decir un no. Él está ahí con nosotros. Dile: Señor, ayúdame a entender eso, Señor. A saber que tú estás conmigo,
que no me dejarás, que tú sales conmigo, que tú entras conmigo, que tú trabajas conmigo, que tú vas en el bus conmigo, que tú, Señor, estás escuchando a mi yo interior y sabes lo que hay allí guardado, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Cántale al Señor por un momento, fuerte, por favor. Gracias, Señor, gracias, papito. Acá presento a tus hijos, Señor. Presento a tus hijos, Padre precioso. Cada uno con su clamor diferente, Señor. Yo te ruego, Señor, que en ese clamor te reveles a ellos, Padre, y les muestres tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo, hermano. Agárrate del Señor en esta mañana. Agárrate del Señor. Agárrate del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, papito. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, eterno Salvador. Cántale con todo el corazón. No temeré a lo que pueda venir, con sus alas Él me cubre. Puedo confiar, nada sobrevendrá, y estoy seguro en tus brazos. Como